¿Cómo están, queridísimos seguidores y queridísimas seguidoras? Estamos muy contentos grabando otro episodio de La Pediatriza. Es el episodio número 14. Y hoy vamos a hablar con ustedes acerca de unos temas que a muchos papás y a muchas mamás inquietan. También a muchos de nosotros, a muchos médicos de primer contacto, enfermeras, a todo el mundo. Todos los trastornos gastrointestinales de los bebés, de los lactantes. ¿Qué pasa? ¿Qué es la disquesia del lactante? ¿Por qué el bebé pujón? ¿Qué son los cólicos? ¿Cómo tratarlos? ¿Cómo se presentan? El reflujo, todo ese tipo de cositas que luego llegan a ver como ciertas confusiones. Vamos a hablarlos el día de hoy. Les quiero presentar a mis queridísimos amigos y colegas de La Pediatriza. Está con nosotros el doctor David Barreto desde la Ciudad de México. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto, como siempre, de acompañarles y de que nos acompañen a través de todas nuestras redes sociales. No olviden compartir este video, darle like y en este momento pongan aquí sus dudas acerca de si tu bebé le duele la pancita o no. Muy bien, muchas gracias, amigo. Mi queridísimo David Villalobos. ¿Cómo están? Buenas noches, aquí saludando desde Tabasco en un tema que muy controversial también, con lo de que es la disquesia, el cólico, el reflujo, y que puede haber una combinación de los tres, y es un tema bastante bueno, ¿no? Y aquí, miren, me alzo tantito para que no se vaya a confundir. Yo pensé que era de la América. No. Por eso hago hincapié de que es de Boston. Yo dije, por fin vio la luz. No, jamás. Saludos. El doctor Alberto Estrada Retes. Hola a todos, un gustazo saludarlos. Este es un tema que pues tenemos que tratar porque impacta mucho en los primeros días y los primeros meses los días del recién nacido y los primeros meses del lactante, produciendo que a estos niños se les den tratamientos innecesarios y muchas veces muchas vueltas con los médicos. Hablaremos de cólico, el cólico del lactante, la disquesia del lactante y el reflujo. Son tres temas que se entrecruzan, se entremezclan, se confunden a la gente. ¿Y saben qué? Confunden al pediatra, ¿eh? Sí. Confunden al pediatra y de eso vamos a platicar también. Va a ser divertido. Mi queridísimo Isaac Jiménez Covarrubias. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. Tú ya de que vi amarillo a mi querido Orcasitas me dio como entre cólico y disquesia, mi amigo, ¿no? El reflujo también me dio. Oye, no, sí, me dio de todo. Dije, no, es que a rato, vaya, todos se terminan volviendo americanistas y sí nos pueden dar algunos trastornos digestivos. Oye, no, pero estos trastornos que todos sabemos, ¿no? Que son súper comunes, que todos los que tenemos hijos los hemos sufrido alguna vez y hasta como pediatra dices, puta, ¿qué tendrá mi hijo, no? Y que estos trastornos que les cambian de nombre cada vez que se juntan los expertos a ver las revisiones, que ahora les dicen, si no mal me acuerdo, trastornos del eje intestino-cerebro, ¿no? Y que les van cambiando y cambiando y cambiando, pero al fin y al cabo son cosas como muy puntuales que sufren la gran mayoría de bebés, que ahorita iremos desglosando desde nuestro punto de vista de cada uno. Oigan, y vamos a platicarlo esta vez como más así al como se dé. La verdad, o sea, porque al final son temas que nosotros vemos todos los días en el consultorio. Y a ver, yo quiero empezar esta plática, amigos, comentándoles una experiencia que yo tuve. A ver, el bebé pujón. O sea, a ustedes les ha llegado a todos nosotros nos ha llegado y las mamás y los papás han escuchado hablar del famoso bebé pujón. Y es más, es tan común ese tema que hasta hay mitos, ¿no? Que el bebé que puja mucho lo tiene que cargar una embarazada, no sé si han escuchado eso, lo tiene que cargar un señor que se llama Juan y no sé qué tanta cosa para que se le quite lo pujón, no sé si han escuchado. Yo, cuando estaba en México, escuchaba eso cañón, ¿no? Que se le quite el pujón, es que mi bebé puja mucho. Y la verdad es que a mí me llamaba mucho la atención eso y les voy a ser bien sincero, cuando salí de pediatría, yo decía, ¿qué es eso del bebé pujón, no? O sea, y la verdad, el tema de disquesia del lactante, yo no lo conocí en la residencia. No sé si algunos de ustedes lo conocieron, pero yo en la residencia, porque son temas que ves en tu consultorio. Y cuando yo empiezo a ver a la mamá que me decía, doctor, es que mi bebé puja un buen, se pone rojito, como que hace esfuerzo para hacer popó, yo decía, son cólicos, o sea, ya siendo pediatra, no, son cólicos. Y mira, mire, pues los probióticos y cosa.
Y me fui enterando de la disquesia del lactante, de verdad, así a gente de la pediatría y a ustedes, amigos, sin exagerarles, yo creo que como unos 2 años, así, en buena onda, después de estar en mi consulta privada, en mi consulta con la gente, con la sociedad como tal, ¿no? Cuando me entero que era disquesia del lactante, dije, ya de aquí soy, o sea, aquí le voy a poder explicar a los papás por qué se maneja este rollo, ¿no? No sé si a ustedes les pasó algo así parecido. Sí, cañón, amigo, cañón. Fíjate que uno de los primeros encuentros que yo tuve en la consulta privada, como saben, estuve muchos años en los hospitales trabajando en terapia intensiva y de pronto te llega esa mamá que trae a su niño y dice, doctor, es que mi niño no evacúa. Fíjate que toma leche materna, ya tiene 2 mesecitos y no evacúa, puja muchísimo, ya le mandaron supositorios y la otra vez le puso un supositorio y evacuó. Y le digo, ¿cómo evacuó? Pues me dicen, oye, evacuó normal, como la popó que siempre hace, solamente que puja mucho, ¿no? Entonces, realmente es un problema bien, bien frecuente en la consulta de pediatría, de atención primaria. Y de pronto, pues al principio, ¿no? Al igual que tú, yo hasta que hice mi primer curso de asesor de lactancia, fue cuando nos empezamos a encontrar las definiciones ya propias de estos temas, porque igual que muchos pediatras, en la formación hospitalaria de la residencia pediátrica, pues son temas que desgraciadamente no tocamos y que son sumamente frecuentes, ya ni digamos los demás, ¿no? El reflujo funcional o el cólico del lactante, ¿no? Así que sí, definitivamente nos enfrentamos a esos casos con mucha frecuencia en la consulta, ¿no? Sí, lo que pasa, amigo, es que, por ejemplo, en el caso de nosotros que hemos hecho residencias en hospitales de tercer nivel, en el que vemos mucho paciente grave, es decir, puros pacientes chocados, con sepsis, que tienen pues, cardiopatías, accidentados. Entonces, en la residencia se vuelve como que al segundo término, pues. Entonces, cuando ya sales a la vida laboral, ya que sales del hospital, al frío de la calle le llaman algunos, y pones tu consultorio, y ahí no vas a ver accidentados, sépticos, no vas a ver pacientes con un trastorno grave, un síndrome nefrótico, etcétera. Eso no es lo grueso de tu consulta, sino es el niño sano que no hace popó. Y entonces es una cuestión así como, pues es que el niño no tiene nada. O sea, tú lo exploras, tú ves, el niño duerme, está bien, simplemente puja mucho. Pero eso se la pasa a veces hasta horas haciendo... Y eso a los padres les causa mucho estrés, incluso a veces nos llega ahí mismo en el consultorio y ahí están, y la única manera en que se calman es cargados aquí en el regazo del papá o de la mamá. Entonces eso genera ese estrés. Hay algo importante que destacar de lo que es la disquesia, porque igual que carrera, pues nosotros, bueno, yo en lo personal no lo vi en mi preparación como pediatra, sino lo vi posterior, igual 1 o 2 años después, empecé ya a informarme acerca de lo que era la disquesia y yéndonos un poquito a lo que es la terminología, significa, por ejemplo, dis es difícil y quesia o kinesis es movimiento, entonces es como un movimiento difícil. Y esto tiene que ver con lo que decía Isaac, con el eje cerebro-intestino, porque tiene que ver con las fibras que van desde el cerebro, la médula espinal, y van hacia el intestino y llegan hasta el anito. Entonces, muchos bebés tienen algo que se llama hipertonía, o sea, aumento del tono del anito. Entonces, tienen un anito un poco como así de mi dedo, muy grueso y duro. Entonces, ellos están apretando, en lugar de dilatar, aprietan. Y esto genera que el intestino se vaya distendiendo. ¿Y qué pasa con la zona más... al final aumenta su presión? Entonces es una cuestión de madurez. Realmente en sí no hay una manera de tratarlo, y por eso es que es tan difícil para el pediatra y confunde muchísimo entre cólico y disquesia. O sea, básicamente el cólico, lo que ahorita vamos a entrar en la definición, y la disquesia, hay una línea muy delgada entre ellos. Entonces, eso es lo que a mí, en lo que decía Carrera me respecta, sí hubo como que fue un shock cuando salí de ver tanto paciente grave y de repente ves pacientes que están bien y la mamá le preocupa mucho y tú dices, pero si el niño está bien, ¿cómo le ayudas? Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Así es, mira,
De hecho, cuando hablamos de disquesia, que ya metidos en la disquesia, luego tocaremos los demás temas, la disquesia se le conoce también con otro nombre, que la define muy bien, es el falso estreñimiento. Le llamamos falso porque no es un estreñimiento de verdad. Sabemos que el estreñimiento de verdad es cuando las heces son duras, ¿verdad? Hace poco pusiste una notita por ahí, Juan Carlos. Estreñimiento es cuando las heces son duras como piedras, ¿verdad? Efectivamente. Sí. En la disquesia, el popó es líquido o semilíquido, muy aguado. Fíjate bien, ¿cómo se define la disquesia en términos médicos? Y vamos a confundir un poquito a nuestros oyentes que no son médicos y luego se los vamos a aclarar de una manera muy simple para que vean cómo somos los médicos de sangrones y pesados y utilizamos palabras innecesarias, nada más para confundir al enemigo. La disquesia se define como una falta de coordinación entre el incremento de la presión intraabdominal y la relajación del piso pélvico, de modo que no se consigue la evacuación. Y es por inmadurez. Ahora te lo voy a decir en términos llanos, como se dice en el barrio. La disquesia ocurre porque cuando se puja, no afloja. Exactamente. Así es más fácil. Así se lo explicamos a nuestros pacientes. Mire, señora, primero les echamos el rollo médico y luego le digo, ¿sabe qué? Yo tampoco le entendí. Pero ahora se lo voy a decir muy claramente. El pujido es el incremento de la presión intraabdominal y la aflojada es la relajación del piso pélvico. Cuando el chamaco puja no le abre, entonces el popó no sale y lo guarda por días, varios días, hasta 10, y cuando por fin lo suelta es memorable, ¿eh? Sí. Alcanza como para un baño, pero sale líquido, ¿sí? Esa es la disquesia. ¿Y por qué ocurre? Lo explicaba también Isaac y lo decías ahorita, Dot, es porque en el eje entre el cerebro y el intestino todavía falta que se pongan de acuerdo. Claro. Generalmente desaparece 1 o 2 meses después de que empieza y no se prolonga más allá de los 9 meses de vida. El problema, y aquí es donde tenemos un problema con la disquesia, porque la disquesia en sí no es una patología, no es un problema. El problema es cuando metemos las patotas. A ese niño le metemos supositorios y les damos laxantes y está contraindicado. No debemos hacerlo. Quizá en casos muy extremos, cuando ya la disquesia se prolongó varios días y el niño sí está muy incómodo, podemos ayudarle con unos ejercicios sin hacer una estimulación rectal directa. Pero la verdad es que no debemos usar supositorios ni usar laxantes, ¿eh? Entonces, ese es un punto que teníamos ganas de expresar, de tratar, para que tengamos cuidado. Si tu bebé no hace popó, y particularmente, esto te lo garantizo, a ti mamá que nos escuchas, papá que nos escuchas, esto te lo garantizo, y si me equivoco ahorita me van a corregir mis colegas. Si el bebé es de lactancia materna exclusiva y no está haciendo popó, te garantizo que no está estreñido, te lo garantizo. Ese bebé tiene disquesia. Claro, tomando en cuenta que el peso, la talla, el desarrollo y todo lo demás vayan bien, ¿sí? Yo ahí sí estoy un poquito en desacuerdo con Alberto y les voy a comentar por qué. Hay que hacer la diferenciación entre ambas patologías. Disquesia del lactante tiene que venir con molestia y llanto para intentar abrir el esfínter anal. Yo les digo a los papás que es como 2 trabajadores nuevos que están recién llegando a la fábrica, uno bien trabajador y el otro no. El otro, el que trabaja es el intestino que puja y puja, y el que no trabaja es el ano, es decir, no se abre para evacuar. Y habitualmente sí sobreviene una evacuación que suele no tardar más de 1 o 2 días. Hacer la diferenciación entre el falso estreñimiento por leche materna, que es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en ese tipo de falso estreñimiento por lactancia materna, lo que existe es una absorción más intensa de todos los nutrientes que vienen de la leche materna, que puede llevar al niño a no evacuar incluso más de 1 semana, pero que no va a tener molestia, que no va a pujar, que no se va a enfadar, y por lo demás el niño está tranquilo. Uno lo revisa aquí en el consultorio y los papás incluso ya vienen informados y nos dicen: yo creo que tiene falso estreñimiento por la leche materna, doctor, porque está tranquilo, nada más no evacúa. Y uno lo revisa, palpas y no sientes absolutamente nada. El bebé tranquilo, en la actitud acapulqueña, lo pesas, lo mides y 2 o 3 días después te dicen los papás: ya evacuó, doctor. Y bueno, la diferencia existe
en los siguientes puntos. Uno, que en disquesia habitualmente no se tardan tantos días. En falso estreñimiento sí, incluso hay por ahí récords que se comentan de hasta semanas, ¿no? Para lograr una evacuación normal. En ambas existen las evacuaciones que pueden ser como semilíquidas normalmente, ¿no? Pero la característica más importante es que en disquesia evacúan una cantidad normal, después está pujando y llorando, mientras que en el falso estreñimiento hace una cantidad más pequeña en relación a los días que no evacuaron, y normalmente es una evacuación normal, pujan, porque todos los bebés pujan cuando evacúan, ¿no? Pero yo sí quisiera hacer esa diferenciación entre uno y el otro cuadro. Para mi punto de vista personal, no es lo mismo disquesia del lactante que falso estreñimiento por lactancia materna. Lo que pasa es que también se pueden como digamos, yo creo que lo que le entendí yo a Alberto es que a lo mejor como que se pueden, digamos que asociar o juntar, ¿no? O sea, un niño que está tomando pura lactancia materna, que está con disquesia de lactante, porque es una situación que ya platicamos que es normal, pero también puede tener a lo mejor falso estreñimiento porque pues la leche materna es un producto tan noble, es un superalimento que se absorbe la gran mayoría y a veces también no hacen popó hasta ciertos días, ¿no? O sea, al final eso es lo que también llega a dar cierta confusión, ¿o no, Isaac Jiménez, aquí, o no? No, yo estoy de acuerdo por completo y también te voy a decir una cosa, digo, afortunadamente a Barreto le llegan muchos pacientes que llevan muchos días sin evacuar y se informan bien, pero ¿a cuántos no nos llegan en el consultorio pacientes que están sumamente estresados por todo lo que gira alrededor de la casa y que si el niño lleva 1, 2, 3 días sin hacer popó, ni siquiera molesto, como dice Barreto, que ni siquiera tiene síntomas de que puja y sufre ni nada, sí. Pero la presión aquí de no he hecho popó, no he hecho popó, no he hecho popó, no he hecho popó, y ahí es donde empezamos a hacer una cosa que en general en toda la plática que vamos a tocar hoy, nosotros estamos muy a favor de no intervenir tanto cuando no se necesita intervenir, porque muchos de estos niños nos vienen ya con supositorios en la colita, con termómetros en la colita, porque hay niveles, hay veces que hay intervenciones mucho más agresivas o que les dan agua, ¿no? Nos ha tocado seguramente también que les dan agua. O laxantes. O les quitan la leche materna y les dan fórmulas para estreñimiento. O sea, empezamos a intervenir una cosa que el niño estaba con el síndrome de Acapulco que dice Barreto y simplemente no había hecho popó. Muchos hemos leído guías de la Asociación Española de Pediatría que dice que un niño puede tardar hasta 20 días sin evacuar. Y yo no he tenido un niño que llega a 20, pero sí tuve uno que tuvo 17 días sin evacuar y me lo llevaron al consultorio, los papás ahí asustadones, el niño estaba perfectamente bien, no le hice absolutamente nada y creo que un día después hizo popó, ¿no? Entonces, yo creo que también algo importante en la disquesia es saber que si el niño está perfectamente bien, está creciendo bien, las popós que ha hecho han sido blandas, no hay que intervenir, no hay mucho que hacer, ¿no? Claro, si los parámetros somatométricos están bien, es decir, perímetro cefálico, peso, talla, está armónico, es decir, está creciendo acorde al peso, a la edad, y no ha evacuado, pues ese niño, si no da problemas, está bien. Sin embargo, como dice Barreto, si ya tiene molestias, pues ya se puede hacer una intervención farmacológica. Existen algunos medicamentos que se pueden usar, pero ya va a quedar a criterio de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, si no tiene un tratamiento específico, yo siempre lo he escrito que el día que alguien descubra la causa de cólicos y de la disquesia, se va a hacer millonario, porque hasta el día de hoy han habido muchos artículos y los libros dicen, pero no dicen nada en específico, ¿no? Entonces, no hay una causa que tú digas, es por esto. Entonces, por eso es que es ilógico retirar la lactancia materna y echarle la culpa. Es que es la lactancia materna, por eso no hace popó. Y resulta que ya llevan 5 cambios de leche y el niño sigue igual o peor. Y eso es lo que sí llega a veces a... Una cosa es que, por ejemplo, que se meta la tía, la suegra y que opinen y otra cosa es que ya el médico intervenga y que retire la lactancia materna o que agregue fórmula a la lactancia materna y entonces ya se vuelve una situación un poquito más delicada porque ya está interviniendo, quitando la lactancia, ¿no? Cuando no debía de moverla. A mí me gustaría, si me permiten, concluir con la disquesia para tocar también los otros temas. Para mí lo que es muy importante, llamémosle disquesia o llamémosle falso estreñimiento, como sea, es precisamente evitar
o aplicar la primicia de la regla número 1 de la medicina, ¿no? Primero, no dañar. Hay que asegurarse de que ese niño que no está haciendo popó no le esté ocurriendo una patología, y para eso hay parámetros clínicos, es decir, que ese niño no esté enfermo. Eso lo sabemos al pesarlo, al medirlo, al revisarlo, al ver su semblante, al tocar su abdomen y de muchas otras formas. El hecho de que un niño no haga popó varios días no significa que esté enfermo, ¿sí? Tampoco necesariamente significa que está sano, pero lo primero es, no significa que esté enfermo, porque es mucho más frecuente que tenga disquesia o que tenga falso estreñimiento a que tenga alguna enfermedad que requiera tratamiento. Entonces, la idea es que, papás, si tu bebé está tomando leche materna y no hace popó y te dicen que le pongas un supositorio, que lo estimules o que le des un laxante, espérate tantito. No necesariamente es así. Pregunta por qué, checa si todo lo demás del niño va bien, y si es así, lo más probable, mucho más probable, es que lo que tenga es algo fisiológico, es decir, normal, y no intervenir si no es estrictamente necesario. Para concluir lo de la disquesia, siempre les digo a las mamás y a los papás, a ver, es el bebé pujón, lo acaba de hacer Villalobos, es el bebé que siempre está... Más fuerte, más fuerte. Pueden pujar todo el santo día. A mí me ha tocado bebés que pujan todo el mendigo día, y debe ser un estrés importantísimo para los papás. Imagínate que esté... Fíjense la desesperación para los papás. A ver, papás, tranquilos, ya hablamos de la disquesia, es un proceso transitorio, puede llegar a durar semanas y el bebé llega a acoplar su intestino con lo que acaban de decir, ¿no? Yo siempre les digo, ahorita que comentó Alberto el ejemplo que puso, yo siempre les digo a los papás, a ver, es como si tuvieras diarrea y vas corriendo al baño para aventar lo que salga y llegas, te sientas y en vez de poder liberar todo la diarrea, cierras el esfínter anal. Así, ese es más o menos como la madurez de la disquesia del lactante. Pero recuerden que es un proceso normal que se va a quitar solo, y ya dijimos, no tiene que estar cambiando la leche a una leche antiestreñimiento, que quitarle los lácteos a la mamá, que ponerle algo muy importante que dijo Alberto, los supositorios. Es impresionante cómo, es que no ha hecho popó y le he puesto diario supositorio para que haga popó. Eso es el termómetro que dijo Isaac. O sea, el termómetro, imagínense nada más el riesgo que existe, que tú metas el termómetro en el recto, en el anito del bebé, se rompa. Y que se rompa, o que te resbales, que te caiga tu esposo encima y lo introduzcas y se perfora el intestino. Hay riesgos de perforación, así por este rollo del termómetro. Entonces no hagan nada, vayan con el pediatra. Si estás dando pecho, como dijo Alberto, no lo suspendas, no hay por qué darle otro tipo de leche. La disquesia del lactante es normal. Y una cosa más ahí, Carrera, que muchos niños, como describimos cuál es el principal problema, que es que no saben relajar el anito. Muchas veces cuando tú le metes un supositorio, cuando tú le metes algo, es probable que va a ayudar, es probable que lo va a resolver, porque en ese momento tú vas a relajarlo y va a salir. Entonces, muchas veces las personas concluyen que estuvo bien lo que hicieron, ¿no? Hay que como dejar muy en claro que no es correcto estar estimulando la colita de los niños, porque si no, ese niño se va a acostumbrar a solamente evacuar con estímulo, ¿no? Y a la larga nos va a dar problemas, ¿no? Exactamente. Sí, ya la intervención farmacológica, que sí hay relajantes musculares del músculo liso, pues precisamente para que haya una relajación y entonces le ayude al bebé a llevarla más tranquilo, calmar un poco la ansiedad, pero en sí no resuelven algo que aún no ha madurado, pues. Es decir, tenemos que esperar que el bebé tenga su proceso de madurez, que puede ser desde la primera semana. Normalmente empiezan a pujar a los 10 o 15 días, se hace más intenso entre el día 20 y 21, y entre el día 28 y día 45, esto empieza poco a poco como una escalerita a desaparecer, solito. Entonces, es raro aquel niño que se prolonga al tercer o cuarto mes, como decía mi amigo Retes,
y es sumamente raro que llegue a los 6. Y he tenido pacientes que han tenido disquesia a los 6 meses, pero ya es una cuestión de madurez, pero son el mínimo, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje menos del 1%, ¿sí? Pero la mayoría, el 95% de los niños que yo veo en la consulta y que está descrita en la literatura, se viene resolviendo entre el segundo y tercer mes. Entonces, es una cuestión de tiempo nada más. Claro, amigo. Y yo creo que aquí podemos aprovechar también otro mensajito, ¿no? Si ese niño ya tiene 7 meses, 8 meses y sigue teniendo problemas para evacuar, aguas, ¿eh? Es otra cosa. Ahí sí valdrá la pena hacer como un reinterrogatorio, nuevamente checar síntomas y si es necesario incluso mandarle a hacer algún estudio, ¿no? Porque nos hemos encontrado ahí sorpresitas, sobre todo en aquellos niños que de plano no nada más no evacúan, sino además hacen popó como ya francamente como estreñimiento, ¿no? Entonces, nada más dejándoles ahí como mensajito que si ya, como bien tú comentas, David, que si ya pasaron de los 6 meses y siguen igual, yo creo que necesitamos revalorarlo, ¿no? Y yo creo que ya es momento de tratar el otro problema, ¿no? El cólico, que es también bien frecuente. Yo, aquí en la consulta no lo recibimos con tanta frecuencia porque básicamente nos enfocamos en problemas de restricciones orales o de respiradores bucales, etcétera. Entonces, como ya viene un poco sesgada la población, ¿no? Pero también es bien frecuente, ¿no? Que de pronto te llegue el mensaje de WhatsApp a la 1 de la madrugada o la llamada incluso, ¿no? Que en otros momentos nos llegaban de que, doctor, mi niño está llorando mucho y no para de llorar, ya lleva más de 1 hora y no sé qué hacerle. Y son bebés que por lo demás estructuralmente están sanos, que no tienen aparentemente ningún antecedente de patología y que por desgracia se confunden con mucha frecuencia con entidades que son menos frecuentes como la alergia a proteína de leche de vaca u otros problemas y que igual, ¿no? Que en el caso de la disquesia, ¿no? Terminan siendo como maltratados, ¿no? No sé qué piensen de esto. Realmente también es un problema de diagnóstico y tristemente también llevan estos bebés tratamientos que a veces no son los más adecuados, ¿no? Oye, mi David, hace rato comentaste que la disquesia iba acompañada de llanto, algo así, te escuché o no? Sí, o sí, entendí mal. Justamente. Pero a sí. ver, es que aquí yo aquí creo que, por ejemplo, la disquesia, yo he visto muchísimos niños que en la disquesia nunca lloran. Así es. Incluso yo aquí, más bien, yo podría decir que sí es un buen punto aquí para poder diferenciar a lo mejor entre el cólico del lactante, ¿no? Claro. Pues lo acabas de comentar, o sea, el niño que ya está llorando, se encoge, ya se pone rojo, ya le genera dolor, ya está llorando. Digo, a los bebés casi no les salen lágrimas, pero bueno, ya se ve ya está quejándose ese bebé, ya hay dolor por cierto tiempo, es lo que también puede llevarnos tanto a los papás como a los pediatras también distinguir de un cólico, ¿no? No sé, a ver, ¿quién se avienta la definición? A ver, ¿quién se avienta la definición de un cólico así como que coloquial para todos los papás que nos ven? Ahí te va. El cólico se caracteriza por llanto y alteraciones del comportamiento imposibles de aliviar. Ese es el cólico del lactante, así se definen los criterios de Roma 4. Realmente son imposibles de aliviar. Lo único que hasta cierto punto puede disminuir el tiempo de llanto, según los expertos, es un tipo de probióticos que se llaman Lactobacillus reuteri, que ahora resulta que a todos los niños se los dan, tengan o no tengan cólico, ¿no? Exacto. Tienen su nombre comercial que no lo voy a mencionar para que nadie lo agarre de pretexto, pero son Lactobacillus reuteri. Y la verdad es que es cierto, ¿eh? El cólico es imposible de aliviar y pienso yo que es el culpable de que se pierdan muchas lactancias maternas de manera innecesaria. Así es. Porque en este canijo país, y quién sabe por qué, a todo lo que le pasa al bebé le echamos la culpa a la leche materna. Al menos aquí en mi región, es que quítale el pecho porque es el pecho lo que tú le está haciendo daño a tu bebé. O ponen a la mamá en dietas absurdas porque el niño tuvo una flatulencia, ¿no? Entonces, el cólico así se define, como llanto y alteraciones del comportamiento.
La verdad es que nosotros que lo vemos a diario, vemos el niño que se encoge, se pone rojo, dobla las piernitas y chilla y chilla y chilla, y de repente se calma para volver a chillar un rato después. Suelen hacerlo en la noche, probablemente de intención, para que sus papás tampoco puedan dormir. Ese es el cólico del lactante y es un problema porque se confunde con muchas patologías que sí son reales. Y ahí es donde el pediatra tiene que ser avisado, tener mucho cuidado, porque se puede equivocar. El niño con cólico se caracteriza y está en la misma definición porque no tiene falla de medro, fiebre, ni datos de enfermedad. ¿Qué fallo de medro, mi queridísimo Alberto? La falla de medro, perdón, claro, es que no gana el peso que debe de ganar ni la talla que debe de ganar. Un niño, por ejemplo, un recién nacido sube aproximadamente 800 gramos por mes, ¿no es así? Sí. Si ese niño tiene cólico, pero subió 950 gramos en ese mes, empiezas a sospechar que no tiene una patología, ¿sí? Claro. Empiezas a decir, a ver, este canijo subió 900 gramos, se la pasa llorando, pero subió 900 gramos entre el primero y el segundo mes y estamos en el mero periodo del cólico y cuando come perfectamente bien y no tiene fiebre y al revisarlo en la exploración física no encuentro nada, su peristalsis es normal, si no tiene disquesia, porque se pueden venir las 12, y eso sí es más complicado, pero si no tiene disquesia, el niño evacua bien, tiene evacuaciones líquidas amarillas del color de la mostaza, la misma que le pones al hot dog, etcétera, dices, caray, este niño tiene un cólico, y ahí el trabajo es convencer a la mamá de que no se lo vas a poder quitar y que tiene que tener paciencia para que pueda pasar sin mayor problemas durante este corto pero difícil periodo de lactante, ¿no? Porque realmente el cólico es una monserga. Y otra cosa, es la principal causa de cambio de pediatras. Porque le des lo que le des, hagas lo que hagas, no se lo vas a quitar. Y el pediatra que se queda con ese niño es el que le toca la consulta de los 3 meses, porque a los 3 meses el cólico suele desaparecer como por arte de magia. A veces se prolonga al 4º mes, pero normalmente entre a los 3 meses, sí, ¡pum!, desaparece. Sí. Y si te tocó a ti, doctor, pues tú eres el mago que quitó el cólico con las gotitas que le diste, que honestamente te lo puedo decir, pues realmente no sirven para nada, pero te tocó la suerte, ¿sí? Ese es el cólico, ¿no? Tenemos que tener cuidado con el cólico para no matar lactancias, para no andar cambiando leches de forma innecesaria. El niño va bien con esa leche. Por lo que quieras, toma fórmula. Vamos a decir que no es lactancia materna o que tiene lactancia mixta, por las razones que no nos interesan, pero el bebé toma fórmula. Por el cólico se las cambian. ¿Y sabes qué es lo peor? Les dan fórmulas de las llamadas Comfort, que vienen modificadas y que no ofrecen ventajas sobre las fórmulas consideradas normales marcadas con el número 1 o el número 2. De hecho, no ofrecen ninguna ventaja a no ser que realmente se requieran, que es muy pocas las veces que así es. O les dan fórmulas sin lactosa, totalmente innecesarias, más difíciles de conseguir, también más caras y que el bebé no necesita. O peor, lo confunden con alergia a la proteína de la leche de la vaca, a la mamá le quitan todos los lácteos, al bebé le quitan el pecho como si fuera necesario y les meten fórmulas hidrolizadas, carísimas, difíciles de conseguir, y que tampoco ofrece ninguna ventaja, todo porque el niño tiene cólico. Sí. Entonces el cólico sí es todo un tema que tenemos que tratar con más cuidado los pediatras. Y pienso yo que mucho de esto viene por lo que nos decía David Villalobos, mi querido Dot. Venimos de la especialidad, venimos de la residencia, demasiado ocupados con patologías severas, graves, con trastornos que llevan al niño al hospital. Y la consulta cotidiana la vemos o muy por encimita o le damos poca importancia hasta que nos enfrentamos a ella en la vida real. Pienso yo que por ahí viene quizá el problema de la desatención del niño con cólico, con disquesia y con el otro tema que vamos a tratar en un momento, que es el reflujo. Los criterios de Roma para estas patologías tienen que ser de descarte. O sea, nosotros tenemos que descartar cosas que son más frecuentes para hablar y decir, oye, ¿sabes que tu niño tiene disquesia, no? Porque luego... Yo diría que al revés, mi querido David. A ver. La disquesia, el reflujo y el cólico son muchísimo más frecuentes que una PLB, que un frenillo con problema, que un etcétera. Pues, ahí el problema es el contrario. Primero piensan en la patología y después en lo fisiológico. Pues puede ser y podría ser que no.
porque, por ejemplo, yo llevo meses sin poner ahí cólico de lactante, meses, o si no es, si yo les podría decir años. Casi siempre hemos encontrado algún problema distinto. Por ejemplo, les dan fórmulas que no son adecuadas para los bebés, por ejemplo, ¿no? Pero claro, yo veo otro tipo de población que básicamente están enfocados en niños que tienen trastornos de alimentación o problemas para la lactancia, ¿no? Es sí, decir, pero quizá en ese grupo sí, pero en la consulta cotidiana del niño sano, la mayoría de mis pacientes, los que yo recibo, los que yo atiendo, son de lactancia materna o en su defecto lactancia mixta. Sí. No tienen problemas de alimentación. Sí, ninguno. Sí, y no obstante tienen cólico. Yo les doy el seguimiento. Muchos niños de esos me llegan con diagnóstico de APLB o de intolerancia a la lactosa. Ajá, sí, yo lo primero que hago es observar. Si veo que el niño está eutrófico, primero busco si es cólico y si no encuentro otros elementos lo dejo, espero. El manejo que existe para el cólico es mínimo, solamente los lactobacilos reuteri han demostrado que disminuyen el tiempo del llanto, ¿no? Y generalmente, en la gran mayoría de los casos, esos niños no tienen intolerancia a la lactosa y mucho menos APLB. Lo que tienen es simplemente un cólico o un reflujo. Les doy el tiempo suficiente y al llegar al tercer mes, como magia, desaparece el problema. Muchos niños se la pasan de pediatra en pediatra, de pediatra en pediatra, con cólico, con cólico, con cólico. Al que le toca la suerte de que ve el niño al tercer mes es el que lo cura. Es el que lo cura, exactamente. Sí, porque es cuando el cólico desaparece, ¿no? Algunos niños raros se prolongan hasta el cuarto mes, pero esa es excepción. Ahora, si tú estás viendo una población con trastornos alimenticios, bueno, ahí sí ya las cosas cambian. ¿Alguno de ustedes aplicaba la regla de los 3? Yo me acuerdo muy bien, y creo que está en la literatura está, a ver, amigos, díganme. Sí, era vigente. Ajá, o sea, 3 horas al día. 3 horas al día. ¿Días a la semana? 3 días a la semana, por 3 semanas. Más o menos 3 meses, ¿no? Sí. 3 semanas. Creo que ya cambió, ¿no? Ya quedó obsoleta. Con la entrada de los criterios de Roma número 4 la cambiaron. De hecho, lo extendieron al cuarto mes y lo de los 3 días ya lo quitaron. Lo de la regla de los 3 la quitaron porque no es precisa, tiene demasiadas imprecisiones. El cólico se puede salir hacia muchos lados de esos números 3, que no obstante siguen ayudando un poco para la sospecha, pero ya no te puedes quedar con eso porque el criterio ya es otro. Ok. Yo quiero comentar algo bien importante y que tiene que ver con la lactancia materna. Como ustedes saben, la verdad es que en general los 5 promovemos intensamente la lactancia materna y voy a dar un consejo en este momento que puede ocasionar algunos disgustos, pero si le están echando la culpa a la lactancia materna y te están diciendo que la suspendas, yo creo que como papá, como pediatra, vale la pena antes de hacer eso tomar una segunda opinión, porque la leche materna nunca es la culpable del cólico del lactante, por el contrario, se ha identificado que aquellos niños que mantienen lactancia materna exclusiva suelen tener menor incidencia del cólico del lactante y de todas esas patologías que estamos hablando. Ahí por otro lado, quería comentar con respecto al cólico. El dolorcito que se presenta en la disquesia suele ser un llanto que no debería de durar muchos minutos, porque sí se han presentado casos de disquesia con llanto, pero el cólico es otro boleto, son llantos intensos que pueden durar horas, ¿no? Eso sí lo quería aclarar porque es muy importante para terminar de definir esta cuestión del cólico del lactante, pero la lactancia materna, de verdad, nunca la quiten, mamás. O sea, la leche materna nunca le va a hacer daño a tu bebé. Claro. Yo también quiero apuntar algo, mamá, papá, que nos estás escuchando, cuidador principal que te encargas de cuidar un bebé. Nosotros, la misión de nosotros los pediatras, cuando nos llevan un bebé que nosotros estamos sospechando que pueda tener cólicos, que es casi, te puedo decir, el grueso de nuestra consulta del recién nacido. Haz de cuenta que cuando llega un bebé, nosotros tenemos que hacer como un escrutinio, como un investigador. Cada que nosotros nos llega un bebecito, vamos a hacer dentro de la historia clínica en qué día nos está llegando,
cómo nació ese bebé, si fue cesárea o parto, qué condiciones tuvo en las que nació, si fue hospitalizado, si no fue hospitalizado, por qué esta importancia, porque nosotros como pediatras tenemos antes que nada descartar que ese bebé no tenga otra patología y entonces yo tenga la seguridad de decirle a usted papá, a usted mamá, señor, señora, su hijo tiene cólicos, esto es pasajero, si llora, si va a tener algunos, es parte de esto, les digo yo, es como que el precio de ser papá y mamá. En estos casos, por ejemplo, tiene mucho que ver también el temperamento del bebé, que es decir, un bebé puede estar llorando y al rato ya estar riéndose, entonces le da los cólicos como si fuera el peor dolor del mundo. Entonces, cuando uno hace la historia clínica, nosotros también queremos hacer hincapié de que la lactancia materna es intocable. Prácticamente no es la causa, como dice Barreto, y quiero hacer hincapié en eso. Si llegas a un lugar donde te dicen, pues es que lo que comes le está haciendo mal, yo pediría una segunda opinión. También, si te dicen, agregaría una fórmula y tú estás viendo que tu pecho sí le está satisfaciendo, no sé si es la palabra correcta, si le satisface, entonces creo que ahí también valdría la pena como que buscar otra opinión, porque no podemos echar a perder la lactancia materna, porque el niño, si a donde vaya, va a continuar con los mismos síntomas, como decía el doctor Retes, vas a ir danzando de doctor en doctor hasta que al último le llegue, cuando ya va de salida el cólico y él fue el que lo curó, y realmente no es así, es porque ya prácticamente la historia natural del cólico va de salida. Algo muy importante también, ya para terminar aquí con esto del cuadro clínico, un bebé con 7 días de vida, 10 días de vida, es casi improbable que tenga cólicos. Los cólicos van a comenzar entre el día 12 y el día 15. Es casi una regla clínica que yo he visto en mi práctica y créame que veo bastantes pacientes. Entonces, cuando veo un niño que tiene 7 días y está llora y llora y llora, ese niño tiene otra cosa. Ese niño probablemente tenga un problema de alimentación o tenga un frenillo corto, ese no se está llenando porque no está succionando adecuadamente, o tenga un problema clínico aparte, ¿no? Pero el cólico regularmente empieza entre la segunda semana de vida y viene a quitarse más o menos entre la 6ª y 8ª semana de vida. Se quitan solos y se puede hacer intervención farmacológica con algunos medicamentos que rompen las burbujitas de gas, el famosísimo dimeticona. Ayuda muchísimo el medicamento porque rompe las burbujitas de gas, y ese es, un día vi a mi amigo Isaac haciendo cómo actúa el Spaven en un recipiente con burbujitas, y es increíble cómo actúa, ¿no? Entonces, eso son las intervenciones farmacológicas, pero en general son bebés que están sanos, y entonces se puede prestar a que la preocupación de los padres al ver que el niño llora, por ejemplo, empieza a las 10 de la noche, y eso es importante porque el cólico tiene como un patrón. A las 10 de la noche ya empieza, y a las 10:30 ya está bien llorón, y viene terminando como a las 3 de la mañana más o menos a quedarse bien dormido, ya que el papá ya se va a trabajar. Entonces son como que situaciones como que tienen un patrón, ¿sí?, de comportamiento. Entonces de ahí nos basamos nosotros, porque el cólico se presta es muy subjetivo, pues. Es lo que yo quería señalar nada más. Una cosa voy a agregar, ya dijeron, creo que todo de cólico ya fue una ponencia impresionante. La verdad es que el doctor Retes describió muy bien todo lo acerca del cólico. Sí. Ahora, sabemos que más o menos 1 de cada 4 a 5 niños va a presentar cólico. Creo que todos estamos de acuerdo. Ahora, me imagino que todos vemos mucho cólico, ¿no? Tanto en medicina general como en pediatría. Pero si decimos que 1 de cada 4 o 5 niños tiene cólicos, y casi todos los niños en algún momento de su vida, los primeros 3 meses, tiene cólicos, ahí yo creo que hay que diferenciar muy bien, y aquí quiero escuchar las opiniones de ustedes. Muchas veces muchos niños no tienen absolutamente nada malo, y muchas veces simplemente el cuidador primario, ya sea mamá, papá, también tiene que echarle ahí un poco de ciencia en ver y buscar e intentar cumplir las necesidades básicas de un bebé, ¿no? O sea, llámese calor, frío, apapacho, porque muchas veces niños, como la definición de cólico es un niño que llora, un niño sano que llora o que está irritable,
Muchas veces es muy fácil decir, es que mi hijo tiene cólicos, cuando el niño probablemente tenía el pañal sucio, o tenía una calceta que le estaba apretando, o tenía una etiqueta, o tenía calor, o tenía frío. Entonces muchas veces es muy fácil decir que los niños tienen cólico cuando realmente no tienen cólico. Y simplemente yo un tip que le doy mucho a mis mamás es, cuando llore tu hijo, intenta cumplir todas sus necesidades básicas fisiológicas, ¿no? Porque no todo es cólico. 2, un niño que tenga cólicos, en realidad, que yo creo que no vemos tanto niño con cólico, o sea, obviamente hay, pero no vemos tanto niño con cólico, sino muchas veces vemos niños que no tienen completas todas sus necesidades básicas. Un niño con cólico real, así duro, que hemos tenido todos en nuestra práctica, niños que son extremadamente irritables, esas mamás, si están solas, necesitan apoyo, porque tener un niño con cólico llorando gran parte del día de verdad es un verdadero reto, y esas mamás necesitan una red de apoyo cañón, porque, pobrecitas, es bastante frustrante ver a un niño llorando todo el tiempo. Y otra cosa que les iba a decir que probablemente nos faltó es que no sé si sabían, yo he escuchado por ahí y me dijo alguna vez un gastroenterólogo muy famoso que probablemente para los nuevos criterios el término de cólico va a cambiar. Digo, no sé si habían escuchado, ojalá que sí, porque cólico todo mundo lo atribuye a que le duelen las tripas a los niños cuando realmente no sabemos por qué es cólico, ¿no? Así es. Yo nada más, ya no me quiero meter en cólico porque ya lo alargué mucho y además siempre estoy interrumpiendo a los demás, pero hay un punto que sí quisiera compartir. Y esto va en lo que mencionabas, Isaac, porque me parece bien interesante. El cólico es verdaderamente exasperante. Es una cosa terrible. La mamá, de veras, hay que ser muy empáticos, no sabe qué hacer, y decirles así nada más que no puedes hacer nada, eso es muy complicado. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con cuidadores de poca paciencia, que pueden ser nanas, pueden ser personas que no son el papá o la mamá, o incluso los mismos papás. El síndrome del niño zarandeado, que es peligrosísimo. El cólico es tan terrible que quien cuida al niño puede desesperarse a tal grado de tomarlo en sus manos y hacerle así, pero ya, porque no te dejó dormir en toda la noche, porque estás agotado, porque estás cansado, porque ya no puedes más, y el niño no para de llorar y no hay manera de aliviarlo, la definición es real, es imposible de aliviar. Entonces lo tomas ya, por favor, ya cállate. Ese zarandeo puede desgarrar las membranas del cerebro del bebé, produciendo la muerte o dejándolo mal para toda la vida. Ese síndrome está muy bien descrito y lo tocaremos en otro tema, hoy no. Pero cuidado con el cólico porque es muy capaz y es una de las causas principales del síndrome del niño zarandeado. Y ya me callo. Gracias. Oigan, yo sí quiero dar 3 tips porque a mí me gusta dar estos consejitos extras como papá, ¿no? 3 cositas que podemos hacer para intentar aliviar un poco el cólico, aunque no existe mucha evidencia al respecto. La primera es aplicar un piel con piel. Eso puede ayudar al niño a tener como mayor tranquilidad. Acuérdense que el piel con piel tiene que ser directo, piel con piel, mamá con el niño o papá con el niño, y eso genera endorfinas que pueden ayudar a mejorar el cólico, ¿ok? El segundo sería darle un bañito con agua calientita. Eso también le puede ayudar un poco al niño a sentirse mejor, ¿ok? Pero ojo, no hay evidencia científica ni un paper que diga acerca de esto, ¿ok? Y el tercero es la posición mágica que le llamamos, como cargar al niño pancita abajo. Aquí con la jirafita no, es como un prematurito. Es buenísimo. ¿No? Acá, los bracitos aquí colgados, los piecitos colgados y la carita de bebé así como de lado. No, esta es mágica, o sea, el niño se calma, ¿no? Ahora, ojo, eso no quiere decir que siempre funcione, pero pueden ser algunas cosas que podemos hacer como papás. ¿No se acuerdan que en el libro en el Nelson, ¿se acuerdan que había yo me acuerdo en la residencia había un apartado que decía que los cólicos también a veces tenían que ver con la transmisión de la atención de los padres hacia el bebé, ¿no? Sí, claro. Y que incluso, ahí yo me acuerdo, y es más, lo voy a buscar en mi Nelson que hace años, decía, se aconseja a veces darles un paseo en el coche. No sé si se acuerdan ustedes de eso. O sea, que los subas a la sillita del coche y vueltita y que se alivianan. Porque, como dicen todos, ya decimos, no se ha encontrado una causa real. De hecho, yo les iba a preguntar hace rato por la dimeticona. Las famosas gotitas.
yo estuve ahí dándome una leidita y realmente ya se desaconseja por la ciencia el uso de la dimeticona. ¿Por qué? Porque en realidad solo sirve para lo de que dijo David Villalobos, los gases. Entonces, yo en lo personal, sí, y les quería preguntar a ustedes, porque como dice Alberto, o sea, también a la mamá hay que apoyarla, a los papás hay que englobar ciertas cosas. Yo en lo personal, no sé ustedes, yo sí uso dimeticona, aunque he visto algunas artículos y cosas que dice que ya la evidencia no está comprobado que sirva, pero la verdad es que si se acompaña de gases el cólico y también los papás les explicas, a ver, cuando tengo un cólico, relájate, como decía Isaac, cárgalo, dale una vueltecita, y dale sus gotitas de dimeticona, puede ayudar. Creo que todo engloba eso y bueno, no sé si ustedes usan la dimeticona o no. Yo sí, yo uso la dimeticona. Y sí la uso porque, en primer lugar, no hace ningún daño. Exacto. A la dosis correcta, al niño no le va a pasar absolutamente nada malo porque le des la dimeticona. A menos que la mamá se la ponga a cada biberón, ¿no? Para intentar evitar que le dé de más, etcétera. Si tiene gasecitos, como rompe la tensión superficial de la burbuja, puede ayudar a disminuir un poquito la molestia por los gases, que eso no es el cólico, pero bueno, es una ayuda. Exacto. Haces que la mamá sienta que está al menos actuando de alguna manera. Exacto, libere tensión. Bueno, sin ninguna referencia bibliográfica y sin tener con qué sustentarlo, en mi experiencia, yo creo que en algunos casos puede que sí funcione. Y esto es una cuestión muy personal, no lo puedo sustentar. Entonces, viendo que no hace daño y sabiendo que la mamá necesita tomar alguna medida y que quizá funcione de alguna manera, la doy, aunque ya no está indicado. Yo la doy. Yo también la uso. Y yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Muchos cólicos no son cólicos, simplemente son otro tipo de necesidades y con calor. Claro, y con que la mamá le ponga en la boquita, igual hasta la mamá se siente un poco más relajada de que ya le dio algo a su hijo. Creo que esto puede... Sí. Yo les digo 5 cosas antes de pensar en cólicos: es si está hecho pipí, si está hecho popó, si tiene frío, si tiene calor, y hay que buscar si no tiene, por ejemplo, que un dedito agarrado con pelito, con un cabellito. Sí, ya después puedes pensar en cólicos. Hambre. Sí, puede tener hambre. Ok, pues súper. Yo creo que... Maestro Barreto, ¿no dijo usa espaveno, no de repente? No, la verdad es que no lo uso, amigo. Mira, yo soy muy como muy cuadrado, ¿no? Si hago la revisión y no encuentro evidencia con los medicamentos, pues habitualmente no los uso, ¿no? Un tiempo sí los usé y con mucha frecuencia. Incluso, pues, algún antiespasmódico también, ¿no? Estuve involucrado en los manejos. Pero ya con el tiempo, y realmente yo creo que también impacta el tipo de población que veo, porque no veo tanta población también con cólico como tal, sino más bien cólico o molestias relacionadas con frenillos linguales. Yo creo que también eso influye, ¿no? Definitivamente, porque sí, si yo me pongo a pensar hace 3 o 4 años, pues sí lo llegué a usar, ¿no? Y no, ahora lo que sí me gusta son los probióticos, porque aunque la evidencia no es tan sólida, sí ya empieza a haber cada vez más estudios, ¿no?, que están hablando de esto. Pero la verdad es que soy un ferviente admirador de la lactancia materna, y yo creo que llevando una lactancia materna buena y haciendo cuidados generales, podemos aminorar esta condición del cólico en algunos casos, y puede mejorar la situación, porque también decirle a los padres que les compren probióticos cuando la leche materna tiene más de 200 especies probióticas que hacen un montón de trabajo ahí en el intestino de su bebé, pues la verdad es que a veces ni probióticos uso. Y es más, nosotros, te los puedo asegurar que nosotros, que somos pro lactancia y que la mayoría de nosotros ve más pacientes con lactancia, pocos cólicos vemos, se los puedo asegurar. Y es más, yo les puedo asegurar que ustedes, amigos, le dicen a sus mamás y a sus papás: está tomando puro pecho, es muy difícil que tenga cólico. Vamos a investigar si es disquesia, vamos a pero diagnosticar ya un cólico del lactante, en lo personal, a mí
como la mayoría de mis pacientes están con lactancia materna, como que es más difícil y lo comprenden mejor. No sé si les pasa esto. Sí. Así es, a mí sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Pues vamos. Oigan, a mí ya me dio reflujo. A mí ya me dio reflujo ahorita porque... Sí. A mí ya me está dando reflujo porque necesito un cafecito. Pasemos al reflujo entonces. Pasemos al reflujo, ¿verdad? El reflujo. ¿Quién se avienta así como que una... A ver, ¿quién se le avienta la definición coloquial del reflujo? Ay, Dios. A ver, una definición. No, pues fácil. Veamos. Definición. A ver, Isaac, para venga. papás, obviamente, ¿no? Coloquial, sí, échala. El paso de lo que tienes en la panza para la boca, ¿no? La inmensa mayoría de las veces lo sabemos, el reflujo es muy común el primer año de vida, habitualmente mientras más chiquitos más, y hay muchas explicaciones fisiológicas de que se relaja el esfínter, pero realmente alguna vez fui a una plática de un médico pediatra cubano que trabaja en Estados Unidos que me pareció padrísimo, que muchos niños, obviamente estoy hablando de los casos de reflujo que no, yo siempre les digo a mis pacientes, hay dos reflujos, el que preocupa y el que no preocupa. La inmensa mayoría de las veces es el que no preocupa. Y ese es el niño que gana peso, igual que todo lo que hemos platicado, es el niño que está bastante bien, solamente que una o varias veces al día de repente regurgita leche, generalmente es un niño que no está muy irritable, que gana buen peso, ya el porcentaje restante, el que nos preocupa, son niños que tienen la contraparte de lo que acabo de decir, ¿no? Y nos explicaba algo muy padre. A un niño muchas veces le acabas de dar de comer y lo acuestas, lo cambias de posición, le subes las piernitas y todas estas cosas, aunado a que su aparato digestivo es todavía muy inmaduro, va a hacer que ese contenido de leche llegue hasta la boquita, y hay veces las mamás seguramente a ustedes les dicen que la saca clarita, que la saca cortada, que la saca mil cosas, ¿no? Como requesón, pero lo que tenemos que saber es que si tenemos un niño que por demás solamente regurgita, el clásico vomitón feliz, no tenemos muchas cosas que hacer, no tenemos muchas intervenciones que realizar. Esta cuestión se va a quitar poco a poco conforme vaya creciendo. Y lo que tenemos que estar muy pendientes es el porcentaje pequeño de los niños con reflujo que tienen algo más, ¿no? Un niño que no para de llorar, un niño que es súper irritable, un niño que inclina la cabeza hacia atrás, como en una postura como de mucho dolor, cualquier cosa que nos llame la atención asociada al reflujo que no vaya bien, tenemos que checarlo con el pediatra porque probablemente ese niño sí necesite alguna intervención temprana, ¿no? Ya sea medicamentos, cirugías o algo más. Pero gracias a Dios, el 90% de las veces vamos a estar ante un reflujo que no nos dé tanta lata y que mejore solito conforme vaya creciendo, sin necesidad de múltiples medicinas. Algunos tips que seguramente ahorita saldrán a la plática podemos ejecutar como para que no tengan tantos eventos de reflujo, pero al fin y al cabo mejorarán conforme vayan creciendo, ¿no? Digo, no sé qué opinan. Sí, claro, este reflujo funcional es como tal un evento incluso hasta fisiológico, se puede decir, ¿no? Que acompaña al lactante sano, el lactante que por lo demás está creciendo bien, que independientemente de que esté alimentado por leche materna o por fórmula, está tranquilo, está relajado, como bien lo dice Isaac, ¿no? Yo siempre les cuento esa historia. Hay un vomitón enojado, enfadado, molesto, ¿no? Que tiene dolor incluso, y un vomitón feliz. Si tu bebé está bien de peso, de estatura, está creciendo bien, y de pronto se echa sus regurgitaciones ocasionales, ¿no? Incluso hay bebés que sobrellenan la pancita porque sus mamás les dan, tienen buena cantidad de leche materna, tienen reflejos de inyección potentes, toman mucha leche, son bebés muy comelones y se pueden hasta regurgitar media toma completa y no les va a pasar nada, no necesitan medicamentos, no necesitan absolutamente nada. Y el otro caso, ¿no? Pues los niños que sí están con molestias y habitualmente la enfermedad por reflujo gastroesofágico, o sea, nos grita que sí existe un problema, ¿no? Sí, o sea, una vez leí una nota del poeta de la medicina de Alberto que me quedó muy grabada, que hablaba justo del reflujo y lo describió muy bien, como lo suele hacer el queridísimo Alberto en sus publicaciones. Ya fue una nota que pusiste hace algunos ayeres, Alberto, pero estuvo muy bonita, muy bien explicada y decías a los papás, a las mamás, que el niño que incluso puede llegar a vomitar todos los días, bueno, a refluir, ¿no? A refluir todos los días 2, 3 veces, pero si el niño
va ganando peso, va ganando talla y todo está bien, es normal. Y decías también muy bien que si el niño llega a vomitar cierto número de veces, pero que se está enfermando, que está con cólicos, que no sube de peso, que se asocian otras cosas, pues ya podemos empezar a sospechar en la famosa enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, creo que eso es algo que tienen que tener bien claros los padres, ¿no? Todos los bebés o la gran mayoría refluyen, vomitan, se sacan su lechita de ladito y todo, mientras todo esté, eso es como que la gran situación del reflujo, ¿no? Mientras todo vaya bien, creo que ahí podemos estar tranquilos. Sin hacer intervención farmacológica, ¿no? Así Por es. ejemplo, aquí me gustaría agregar algo con respecto a lo clínico. La diferencia, por ejemplo, con un bebé que tiene cólicos y un bebé que tiene reflujo, es que el bebé que tiene reflujo normalmente llega al consultorio inquieto, ¿sí? Llega molesto, se está despertando constantemente, se tira hacia atrás, el famoso signo de Sandifer, hace como que más, babea mucho porque está tragando la saliva y se está regresando, entonces hay como una descoordinación para la deglución, y esto también tiene que ver con, entonces el paciente sí se ve como inquieto en la consulta, a diferencia del niño que tiene cólico, que normalmente es nocturno. Entonces, en el reflujo fisiológico tenemos que saber cuándo vamos a intervenir farmacológicamente y cuándo no. Porque, por ejemplo, la pirosis, que es la sensación de quemazón, es decir, cuando el estómago está vacío y lo que sube es ácido gástrico, ahorita tuve un reflujo, sube el ácido gástrico y sube, y vamos a escuchar como saliva o baba. A ver si lo hice bien. ¿Qué te parece? Bastante bien, sí. Ok. Nariz tapada, hipo, estornudos. Entonces, son datos no gástricos del reflujo, que son como respiratorios, por decirlo así, y que sí necesitamos intervenir farmacológicamente y que vamos a tener que disminuir esa acidez porque el bebé está ya ocasionando algo como una esofagitis. Entonces, es ese tipo de datos clínicos, así como que son para los papás, que digan, ok, o sea, mi niño no es cólico, lo que tiene es reflujo, porque hace como que se espanta, está acostado y de repente pega el exhalto, y el niño realmente lo que tiene es que se le subió, por decirlo de una manera, el ácido gástrico, y pues obviamente eso le causa molestias. También no necesariamente tiene que vomitar, porque he tenido pacientes que no echan leche, pero tienen datos de reflujo, y eso lo podemos ver al abatir la lengua y ver la faringe toda roja, ¿sí? O es un niño que tiene constante hipo, y entonces el niño no descansa porque el hipo lo despierta, o tiene como si tuviera gripa, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué hace eso? Pues porque el ácido gástrico sube hasta la nasofaringe, y esto provoca que se obstruyan las narices, porque una vez me tundieron por haber dicho las narices. La nariz, o sea, lo que son las fosas nasales, y eso va a producir síntomas respiratorios, pero por consecuencia de un reflujo, y aún así es fisiológico, es decir, es parte de, pero sí requiere intervención. Ahora, ya la enfermedad por reflujo, ya estamos hablando de un bebé que tiene un cierto riesgo de no subir de peso, de tener ya falla de medro, como decía el doctor Retes al principio. Es decir, hay que tener cuidado que no se nos vaya a broncoaspirar. Entonces, ese ya es como que otro tema. Pero el reflujo fisiológico generalmente va a producir síntomas como el vómito o regurgitación, y síntomas que no son de vómito, como por ejemplo hipo, estornudos, obstrucción nasal, y también como flemas, pues, ¿sale? Entonces ahí es donde ya queda criterio de cada uno de los pediatras determinar si ese bebé requiere o no intervención farmacológica. Eso era lo que quería apuntar. Eso está cañón, ¿no? Lo de la intervención farmacológica. No sé a ustedes, amigos, si les pasa que llega una mamá, un papá y doctor, me dijeron que tenía reflujo y ya está tomando cisaprida 75 mililitros, está tomando leche antirreflujo 5 veces al día
lo estoy poniendo colgado que duerma así parado para que, o sea, ¿qué dices? ¿Qué? A ver, ¿en serio? O sea, colchón, ¿no? Sí, o sea, colchón antirreflujo que ya ni eso ni No, sirve. no sirve para Los nada. ladrillos, ya puse 5 ladrillos en mi cama para que esté así el bebé. Y nada, vomitó una vez. Esto yo lo digo con todo respeto para también nuestros amigos, colegas que nos llegan a ver, médicos. A ver, no todos los bebés que llegan a vomitar, porque es bien común, o sea, no todos los bebés que vomitan, ya lo estamos diciendo, es de meterles, quitar la lactancia, meterles leche antirreflujo, meterles la famosa cisaprida, el omeprazol, posición antirreflujo, cosas. Dices, a ver, tranquilo, pues primero vamos a vigilarlo, ¿no? No sé si les ha pasado esto. Todo el tiempo sucede. De hecho, la mayoría de los niños con reflujo tienen tratamiento con antiácidos que no necesitan, particularmente los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, y les dan el Nexium y les dan medicamentos que tienen efectos secundarios, no son inofensivos, y el reflujo sí. Entonces, el criterio actual es no tratar el reflujo salvo que dé problemas, ¿no? No sé si llamarle reflujo fisiológico al reflujo que nos produce arqueada hacia atrás, al reflujo que nos produce molestias respiratorias. Pensaría yo, a lo mejor necesito afinar el criterio que ese es un reflujo patológico, o una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero de cualquier manera, aún así pudiera ser controlado fácilmente con una medicación mínima. La mayoría de los niños con reflujo fisiológico realmente no tienen ninguna sintomatología más allá de que se les sale la leche por la boca, y lo que asusta muchísimo a los papás y realmente no tiene importancia, que se les salga la leche también por la nariz. A veces te aguantan un rato si la leche se les viene por la boca, pero cuando se sale por la nariz y se ponen muy nerviosos, se llegan corriendo a la consulta. Y la verdad es que tampoco implica que la cuestión sea más grave. Lo que implica que el reflujo es un problema es la serie de signos y síntomas que nos mencionabas hace rato, mi querido Dot. Sí, David, en donde yo pienso que ese reflujo, tengo que revisar el criterio, ese reflujo no es fisiológico, es un reflujo que sí requiere atención. El fisiológico, me corrigen por favor, no da ninguna patología y no requiere ninguna atención, pero para el caso es un poco irrelevante. Lo importante es evitar la medicación cuando no hace falta. Cuando el niño tiene molestias, desde luego hay que tratar esas molestias. Y lo importante es saber una cosa: el reflujo no depende de la leche que toma el bebé. Depende, voy a decir un término médico. El reflujo depende del tono del esfínter esofágico inferior o cardias. Me voy a explicar. El estómago es una bolsa, un saco, a donde llega la leche. Y el esófago es un tubo, una manguera a través del cual baja la leche. Bueno, entre la manguera y la bolsa hay un anillo de músculo que se cierra, se llama esfínter, y que impide que la leche se regrese. En algunos bebés, alrededor de un 30%, aunque en realidad casi todos tienen un grado de reflujo en algún momento, en algunos bebés, ese anillo llamado esfínter esofágico inferior o cardiaco, ese anillo está flojo, no aprieta. ¿Por qué? Por inmadurez, y permite que la leche se regrese con más o menor frecuencia sin causar, a no ser que sea muy severo o en otras condiciones, molestias en el niño. Esa leche que se regresa, como bien apuntabas, Juan Carlos, puede ser en cantidades muy impresionantes y, como les decía yo hace un momento, puede salirse por la nariz. Pero si ese niño está contento, es un vomitón feliz, está subiendo de peso, está ganando peso y talla y no tiene mayores síntomas y signos, no se trata. No se le dan medicamentos antiácidos ni inhibidores ni derivados del omeprazol. No se le ponen colchones antirreflujo y no se les cambia la leche, porque la leche no es el problema, y muchísimo menos se les quita la lactancia materna. La lactancia materna ayuda mucho para que el reflujo sea menos severo, porque la absorción es más perfecta, más completa, y el vaciamiento es más rápido hacia el intestino. Y por otro lado, cuando el reflujo es de contenido de leche materna, es menos agresivo que cuando es de fórmulas, por razones obvias, ¿no?
Entonces, yo creo que del reflujo podemos decir que la mayoría de los niños que lo tienen no requieren ningún tratamiento. Algunos sí, y hay que ser muy cuidadosos para distinguir cuáles sí y cuáles no. Hay reflujos que pueden ser problemas. Hay veces que el niño vomita y no es un reflujo, es un problema mucho más serio que requiere tratamiento quirúrgico, que es el de hipertrofia congénita de píloro o la displasia del píloro, ¿no? Pero ese es otro tema del que no vamos a hablar ahorita, porque ya sería meternos en camisa de 11 varas. Yo estoy de acuerdo con Alberto. Yo creo que si el niño está teniendo síntomas, evidentemente ya no es un reflujo funcional. O sea, si está llorando, está molesto, está inquieto, así sea poquito, ese ya no es un reflujo funcional, es un reflujo patológico, ¿no? Obviamente no todos los enfermos por reflujo gastroesofágico son aparatosos, ¿no? O sea, definitivamente puede haber niños que tengan menor cantidad de síntomas y otros que sí tengan síntomas intensos, ¿no? Y si tu bebé es vomitón feliz, pues no le des nada, no necesita nada, necesita ser feliz, continuar con su lactancia o su formulita y ya, no necesita otra cosa, ¿no? Yo tuve por un lado fortuna y por otro lado no tanto de tener los dos ejemplos en casa. Mi hija fue súper vomitona, vomitaba todo el tiempo, no una vez al día, vomitaba casi en cada toma, pero crecía perfecto, sonreía. Tengo unos videos ahí padrísimos de que guacareaba y yo no quería grabarla vomitando, ¿sabes? Regurgitaba todo el tiempo. Entonces, regurgitaba y sonreía, literalmente la definición de un vomitón feliz. Se le quitó como a los 7 meses, cuando empezó a estar más tiempo sentada y cuando empezó con la alimentación complementaria, me olvidé del reflujo. Nunca le di absolutamente nada, creció y bauticé a mi esposa como mamá Roquefort porque olía a queso todo. Buenísimo. Sí, mamá Roquefort, ¿no? Y tuve la mala fortuna de que mi hijo a los 2 días de que nació vomitó verde, espantoso, no quería comer absolutamente nada y obviamente no estaba bien, ¿no? No estaba nada bien. Entonces tomamos una radiografía, tenía una oclusión intestinal que acabó en cirugía. Con un vómito o 2 me di cuenta que mi hijo tenía un problema importante. Dejó de comer, un vómito verde, arqueaba todo el tiempo. Definitivamente ahí encuentras la definición de esto, ¿no? Me tocó a mí. Una niña que vomitaba todo el tiempo. Bueno, no vomitaba, regurgitaba, porque no tenía fuerza para vomitar. Regurgitaba todo el tiempo, pero crecía, sonreía, todo perfecto. Y un niño que vomitó 2 veces, ese sí vomitaba con esfuerzo, un vómito verde. Ese niño tenía un problema, que era mi hijo, lo tuvieron que operar, que tuvo ahí un detalle, ¿no? Entonces, creo yo que la gran mayoría de los niños son niños con mamás que se van a convertir en mamás Roquefort y que se van a curar solos, ¿no? Mamás requesón. Mamá requesón, mamá Roquefort, sí. Mamá jocoque, mamá lo que quieras, ¿no? También mi esposa levanta los dos brazos. ¿Cómo? Isaac, levanta los dos brazos. ¿Por qué? Así no, pero al centro, pones el centro. Me das mi hija. Man, te va a decir, oye, si te caes a la alberca agua, si te vas a ir directo al fondo. Te hundes, sí, caray. Sí, te vas a hundir. No, está en la edad de la... hermano. Beso, amigo, beso, ¿sabes? Pero mi hija, mira, está en la edad de la creatividad y hace pulseras. Para que no te dé mal de ojo. Qué buena onda. No, yo también. Pues no sé qué diseñar. ¿Santo niño de Atocha o qué? Sí. Excelente. Entonces, estoy aprovechando esa edad. Algún día se le va a pasar, me va a dejar de hacer pulseras, se van a romper. Yo igual fui como tú. Yo me ponía todo lo que me hacían y me importaba un bledo lo que me dijeran. O sea, nomás faltaba. Sí, nomás faltaba. Sí, digo, o sea, caray, si te lo pone tu hija, te lo pones y punto. Sí, y aparte estás orgulloso, ¿no? De que te lo hizo tu hija y todo el rollo. Digo, te vas a ir a la alberca, de todos modos. No, amigo. Y sirven, ¿sabes? De que cuando consulto, mis pacientes no me van a dejar mentir, siempre soy así. Es como una sonajita para los bebés, tú. Órale. Mira. Sirven. Qué bueno. Pues, ¿qué onda? A ver, ¿qué? ¿Nos aventamos los comentarios para el cierre del programa? ¿O qué? ¿Alguien, no sé si alguien quiera decir algo más? Yo empiezo con un cierre mío, si me lo permiten ustedes. Bueno, el cólico, el reflujo y la disquesia del lactante son condiciones que la enorme mayoría de las veces no requieren ningún tratamiento. No requieren cambios de leche, ni requieren tampoco, nunca, y esto sí lo digo, suspender la lactancia materna. Incluso amplío esto. No hay ninguna condición inherente al niño que exija el retiro de la lactancia materna.
Si el niño puede comer algo, puede tomar pecho. Bueno, pero a lo que iba, mi cierre es el siguiente. Hay niños que tienen cólico, que tienen disquesia y que tienen reflujo al mismo tiempo. Ahí se los encargo, y no es raro, para que con esos casos sí nos entretengamos un rato para convencer a los papás de no llenar al chamaco de medicamentos, y esos son los casos más divertidos, pero esos niños en general crecen bien y van felices. No es raro encontrar las tres entidades en una sola criatura, y ahí sí le decimos a la mamá: señora, usted está salada. ¿Quién se avienta el siguiente, David? Yo David? quería también, la misión importante del pediatra con lo que es el reflujo, la disquesia y el cólico, que normalmente, como dice el doctor Retes, y coincido con él, van de la mano. A lo mejor tienes una con otra, una combinación de las tres. Entonces, aquí lo más importante es que confíes en tu pediatra, ¿sí? Porque con tu pediatra vas a ir de la mano hasta que ese niño, esos periodos que pueden ser desde la segunda semana hasta el tercer mes, eso debe ir bien. Entonces, tu análisis debe de ser: mientras el niño esté creciendo correctamente, no hay problema, no hay evidencia de una enfermedad patológica, de una patología de base, o que haya una condición clínica concomitante que te diga: esto ya me lleva a hacer más estudios, o que tenga que echar mano de un subespecialista, pues entonces debemos estar tranquilos. Igual con respecto a la lactancia materna, cuando a mí me llegan con fórmula, trato de quitarla. Sin embargo, no intervengo tanto en esa parte, porque si ya algo está funcionando bien, no le meto, o sea, no me meto en ese aspecto para no perjudicar más, salvo que tenga yo que hacer una intervención farmacológica. En conclusión, yo diría que si el niño está sano, está bien, aunque tenga reflujo, aunque tenga cólicos y la va pasando, esto es una cuestión de tiempo, son prácticamente niños sanos, ¿no? Entonces, hay que confiar en su pediatra. Y también les quería decir que no olviden activar la campanita y suscribirse en La Pediatriza, y también nos ayudaría muchísimo que le den compartir a este video. Sería mi intervención. Les mando un fuerte abrazo a todos, un saludo y buenas noches. A mí me gustaría concluir con un siguiente mensaje: que la lactancia materna muchas veces es la causante de muchos males de forma ficticia, que si te están diciendo que suspendas la lactancia, que porque lo que está ocasionando reflujo, cólico del lactante o disquesia, pues revalores esa situación. Si tienes oportunidad, también asesórate con una asesora de lactancia o una IBCLC para que no suspendas la lactancia por un motivo que en realidad no es una causa definitiva. Y bueno, tener la tranquilidad de que si tu bebé está teniendo estos síntomas, lo platiques con tu pediatra y él te dará las indicaciones adecuadas. Y al igual que David, sigue a La Pediatriza en todas las redes sociales y comparte este videito. Bueno, yo creo que a grandes rasgos, yo cuando tengo pacientes, cuando tengo bebés chiquitos, les digo a las mamás siempre que hay, para mí, 3 datos de alarma importantes que tienen que tener en cuenta. Si el niño tiene fiebre, si el niño deja de comer y si el niño deja de orinar, algo va mal. Siempre todos estos trastornos que estuvimos platicando, cuando se están inclinando al lado malo de la historia, uno de estos 3 va a estar afectado sin duda alguna, ¿no? Entonces, a mí me gustaría decirle a las mamás, a mí me gustaría decirle a los pediatras que cuando tienen un paciente, una mamá que su hijo está sufriendo de esto, hay que apapacharlos y hay que ver ahí algún mecanismo que en los libros dice muy fácil: no hacer nada y esperar, pero a veces como pediatra también hay que saber cómo acompañar a las mamás y cómo darles tranquilidad como para que sea más pasajero y más fácil, ¿no? Y aquí hago un llamado me encantaría, nadie me va a pelar, pero pues que no voy a perder la esperanza, ¿no? De que estaría buenísimo que todos los que hacemos pediatría, creo que hay por ahí un hospital que lo hace, todos los que hacemos pediatría, estaría buenísimo que los residentes rotaran por un consultorio privado. Y no privado, un consultorio donde se vea consulta diaria, porque estamos acostumbrados y salimos de la especialidad viendo puras cosas gravísimas y nos perdemos muchas veces en los detalles más finos y terminamos por cometer errores, que todos lo hicimos, y terminamos como
volviéndonos un poquito más finos en esa pediatría que se va descubriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Muchas gracias a todos. Ya todo lo dijeron ustedes, excelente, amigos. Creo que es importante también que decirle a las papás, a los papás y a las mamás que vieron, que están viendo este programa, este capítulo, que tampoco se confíen tanto, ¿no? Así aquí hablamos mucho o sea, si hay niños que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, o sea, por eso es importantísimo, como le pasó al hijo de Isaac, ¿no? Que igual ya con un vómito se dio cuenta, o sea, al final siempre, como decimos, es importante los controles de niño sano, irlo llevando al pediatra, a ver cuánto pesa, cuánto mide, cómo va creciendo, si se va enfermando, todo este tipo de cosas, porque a lo mejor tú puedes decir, yo vi en la pediatriza que mi hijo puede llegar a vomitar 2, 3 veces y no pasa nada. ¿Quién sabe? O sea, alguien tiene que asesorarte, o sea, porque existe también el reflujo patológico o la enfermedad por reflujo gastroesofágico que ya requiere, sí, de tratamientos, de medicinas, de todo un tipo de cosas, ¿no? Eso es que era como lo que quería comentarles y pues darles las gracias y también comentarles que pues compartan este video, los etiqueten ahí, y suscríbanse. Tenemos mucha gente que ve los episodios y no se suscribe. Suscríbanse, no sean gachos, suscríbanse. Eso nos ayuda mucho a seguir haciendo este tipo de contenido, de videos para todos ustedes y en beneficio de la niñez mexicana y de Latinoamérica y del mundo. Gracias, cuídense mucho. Saludos. Hasta luego.